Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión del Consejo Le Aconseja, el programa del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, que como todos los sábados se emite aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, con la presencia del presidente del Consejo, el doctor Eduardo Jaruf. Hola. Andrea, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y el doctor José Garesi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? Buen día a la gente. Y hoy contamos también con un invitado especial, que es consejero del Consejo Profesional de Química, el doctor Miguel Rementería. Buen día a todos y a la audiencia. Bueno. No solo es consejero, es el que maneja la plata, es uno de los tipos más importantes, más importante del Consejo. El programa pasado estuvimos hablando un poco de presupuestos, de reuniones del Consejo. Porque se vino a la asamblea. Y del tesorero que viaja mucho también, no quiero... Pero no con la plata del Consejo, no con la plata de otro. No sé si es la de quién pone la plata de los ¿quién la pone? Y además, Preguntale de dónde viene. ¿De dónde viene, doctor? ¿De dónde viene? Ahora, bueno, el último viaje... Profesionalmente. Bueno, entonces, no, el último viaje fue de placer, de Orlando y Miami, por 15 años de mi hija, que le debíamos eso, en vez de hacer una fiesta hicimos eso. Ah, qué bien que haya ido con ustedes, porque a veces las chicas eligen ir con las amigas, dejan afuera a los padres, la familia. La familia, fue 5 fuimos. Y profesionalmente, bueno, estuve en el Congreso Internacional de Residuos Sólidos Urbanos, acá en San Juan, y anteriormente en Margarita por la Convención de Cambio Climático, de que vamos a hablar también. ¿Se también. hace cada 2 años o anualmente? Pero en Isla Margarita, no en acá la No, en la Isla Margarita. No en el boliche acá de Margarita. En la Isla Margarita. Lo organizó el Congreso. Viene de Miami. Estuvo antes en San Juan, también, una provincia hermosa. Y antes de eso venía Venezuela, eso el bronceado, el doctor. Reiteramos que no es con la plata del Consejo, se van a venir todos los matriculados. Y 2 meses anteriores había estado en Oslo. ¿Ah, sí? ¿En Noruega? Estuve en Bogotá. Ah, ¿pero cómo? No quería contar nada. Casi Oslo, me equivoqué, Oslo no lo tenía que decir. Bueno, adelante. Bueno, estamos con Miguel y ya que estamos con Miguel, vamos a aprovecharlo. Hay 2 o 3 cuestiones. Por un lado, hoy vamos a dedicarle gran parte del programa al tema de la capa de ozono. Se viene el martes, el 16 de septiembre, es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y vamos a hablar de ese tema. Miguel ha participado, ya que está, vamos a preguntarle por qué el 16 de septiembre es el día que se ha fijado como para recordar Bueno, hace 20 años de esto. Eso es en 1994. Fue cuando se firmó el Tratado de Montreal, y ahí se declara el protocolo relativo a esto, que es un protocolo internacional donde se regula todos los productos y todos los componentes químicos que de alguna forma afectan a la capa de ozono, y de hecho, al afectar la capa de ozono nos va a afectar a nuestra salud, sobre todo a la parte externa nuestra, ¿no es cierto? La epidermis, la dermis, todo. Creo que lo vamos a hablar después. Esos son los SAO, es de la sigla para caracterizar que son las sustancias que afectan a la capa de ozono. Esos son los COPS. Ah, claro, en inglés, está bien. Exactamente. Los compuestos orgánicos persistentes. Compuestos orgánicos persistentes. Sí. Y eso está estipulado en el acuerdo de Montreal. Claro, ¿cuáles son? Fueron, sí, primero había una docena de productos químicos que fueron los productos malditos que le llamaban. Ahora esa docena pasó a tener ya más de 30, y cada vez se incorporan, Naciones Unidas incorporan más elementos y productos químicos que afectan a la capa de ozono, y además nos afecta directamente a nuestra salud y a nuestro permanente cotidiano andar por lugares donde nos exponemos, sobre todo en el verano, en las playas y demás. Bueno, podríamos empezar entonces por lo básico, de decir así, sucintamente, qué es la capa de ozono. Como de los porcentajes de sus compuestos, pero sí de qué se trata. Muy sencillo. Sí, de manera sencilla, porque todos hablamos de la capa de ozono, pero no sabemos bien qué es. Se ha hablado mucho, hay muchas publicaciones, en televisión se suelen dar charlas magistrales. ¿Para qué sirve más que nada? El tema es así. La Tierra tiene una capa a... ¿cuánto? 20.000, 25.000 metros de altura, y que tiene esa capa que fundamentalmente tiene mucho ozono, y de ahí la capa de ozono. No es todo ozono, pero tiene gran cantidad de ozono,
Y esa capa hace que los rayos del sol que pasen, los ultravioleta, que son dañinos Claro. Sí. para la piel, para los seres humanos, para los animales y para las plantas, lo que hace esa capa es que los rayos cuando llegan a esa capa chocan con el ozono y pierden energía, pierden potencia. Digamos que es un chaleco antibalas, por decirlo de alguna manera. Un filtro que permite pasar una cantidad. Pero debilitado. No, pasa una cantidad. Pasa una cantidad mucho menor de la que llega, porque gran parte quedan en esa capa. Al irse perdiendo esa capa, estos compuestos que decimos, que él dijo recién que eran los 12 compuestos malditos, lo que hacen es cuando llegan a la atmósfera, toman esta molécula de ozono y la rompen. El ozono es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, mientras que el oxígeno común, el que respiramos, tiene 2 átomos por molécula. El ozono, o 2. El ozono es O3, tiene 3 átomos por cada molécula. Entonces, cuando los rayos ultravioleta chocan, lo transforman en oxígeno, digamos así, y el otro oxígeno que queda libre se junta con otro oxígeno. Y al combinarse, que se debilita o se rompe la capa. Pierde energía y el rayo ultravioleta, digamos que desaparece, por decirlo de alguna manera, se transforma en calor, se transforma en otro tipo de energía y se pierde como rayo perjudicial, digamos así, para la salud. Esto es lo que hace la capa de ozono. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita y en ese sector que ataca, ¿no es cierto? Que en realidad son los polos, básicamente son los polos. Por eso el Ártico y la Antártida. Claro, por eso la importancia en la Argentina, la implicancia que tiene, sobre todo en el sur de Argentina, porque es ahí donde se impacta. Es decir, lo que nosotros contaminamos a nivel mundial y las emisiones que se hacen a nivel mundial impactan en lo global. Es decir, si yo hago algo acá que está atentando contra la naturaleza, contra el aire, digamos, va a repercutir en otros países. Claro. Entonces, todo lo que es América del Norte, ¿no es cierto? Parece mentira, pero nos debilita nuestra capa de ozono en el sur. Esto sí que es muy democrático. Es lo más globalizado que hay, más que la economía. No hay otra cosa. ¿No? Es lo que hizo tomar conciencia incluso del cambio climático. Lo que ocurre es que los límites son líneas virtuales que ponemos los seres humanos, que para la naturaleza no existen los límites. Es como poner límites en una pileta de natación. ¿Cómo se hace? De mi lado hay cloro, del tuyo no, imposible. Claro. Vos fíjate que cuando se rompe la capa aparece el agujero de ozono, que son todos los términos que se usan normalmente. Hay un agujero de ozono de tanta dimensión, tantos kilómetros cuadrados. Bueno, eso es porque como decía Eduardo, se ha debilitado o se ha anulado directamente la presencia de oxígeno, de ozono, y lo que hace es que pasen los rayos tal cual, y ahí donde cualquier ser biológico es atacado. Y en nuestro país, nuestra región, porque también Chile está más expuesta a la zona sur, sobre todo, lo que está cerca de los polos, norte y sur. Y se ha notado, porque hace años que se hizo este descubrimiento, porque fue un descubrimiento científico, ¿no? Que se ha probado. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuáles son las consecuencias en la salud? ¿Se ha notado un incremento de enfermedades de la piel? Hay una cuestión ahí que un colega nuestro que recibió el premio Nobel en el año 95, que acá ustedes lo entrevistaron, Mario Molina, ¿no es cierto?, que es mexicano, que trabaja en el Instituto de Massachusetts. Él le dan el premio Nobel en el año 95 por el estudio de la capa de ozono, y de ahí nace lo que sería el impacto que tiene la capa de ozono sobre el sistema del cambio de clima. Lo que llamamos ahora el cambio climático. El cambio del clima se genera en estas regiones porque se alteran todo lo que sea, se altera toda la biodiversidad, porque es atacada literalmente por los rayos. Entonces, de esa forma, ¿qué tenemos? Un aspecto muy negativo en cuanto a que los gases, ¿no es cierto?, que estamos emitiendo, tengamos que decir cuáles son, detectarlos y además cambiarlos por otros productos. Claro. Y ahí es donde entramos a manejarnos en Montreal, en ese momento, se reúnen en Naciones Unidas 190 países y dicen, bueno, acá tenemos que cambiar esta docena maldita por otros.
¿Se sustituyeron Se sustituyeron y realmente fue uno de los convenios que hoy por hoy en la actualidad han tenido más éxito. Los únicos respetados. Y los claro, únicos respetados porque realmente, no sé, creo que se ha tomado mucha conciencia el sector industrial, sobre todo los fabricantes de gas para heladeras, todo lo que sea Aerosoles. Freones, claro, freones que se usan en refrigeración, aerosoles y demás, y también los que se usan para, digamos, desinsectar la frutilla. Ajá. Son productos químicos que realmente han sido reemplazados y que son muy agresivos. ¿Y por qué se tomó en cuenta cuando a veces, aunque sea por el bien común y de la humanidad, no se puede? Acá hubo buenos lineamientos, se pudo hacer efectivo este reemplazo de productos, o simplemente ser una toma de conciencia. Yo creo que fue tan notorio que era grave y el avance fue tan rápido que por una cuestión de subsistencia hasta los grandes países dijeron no, esto va en serio. Esos compuestos lo que hacían o lo que hacen es ir a la capa de ozono, romper el ozono, hacerlo desaparecer, de ahí el agujero de ozono. Que además, acotamos, no se recupera, ¿no? La capa de ozono se puede restaurar de alguna manera. Y se podría restaurar. Pero naturalmente sí. se hace. Sí, sola se acomoda. Pero ¿qué pasa? Pierde espesor. Ajá. Es decir, en ese Como sector, una tela. claro, es como que alguien está limando, ¿no es cierto?, algo, y esa capita se hace delgada. Entonces, el resto del entorno mantiene su espesor en la atmósfera, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que es como si fuera un filtro de goma espuma, que en vez de tener un colchón. Cuando vos te sentás sobre un colchón, siempre donde dormís se achata. Bueno, ese espesor es el que se comprime con el desgaste que tiene el ozono con la presencia. Si ese colchón se agujerea, lógicamente va a pasar y nos caemos del colchón, ¿no es cierto? Se hace un agujero. Entonces, esto es así. Y por eso lo importante es mantener fuera del escenario de emisiones de gaseosas a estos productos que nombramos. ¿Cuáles serían ahora los más problemáticos actualmente? El halon o los freones es uno de los que mayor difusión tenía. Yo les pregunto como clorofluorocarbonado. ¿Dónde están presentes? Se usaban como propulsores de los aerosoles. Que ahora no se ojo, usa más, hay ¿no? una cuestión importante de por qué se usaban esos elementos. Los freones se utilizaron, y mucho, para reemplazar al amoníaco en la refrigeración. O sea, todos los motores que funcionaban y los compresores que funcionaban para enfriar heladeras, cámaras frigoríficas. Hasta los antiguos aire acondicionados. Los antiguos aire acondicionados. Todos ellos, pero ellos trabajaban ¿Los de los autos? Perdón. También. Pero yo voy agregando. También. Bueno, pero imaginemos esto. Cuando aparecen los freones, que cumplen la misma función que el amoníaco, que era tóxico, que era peligroso, que inclusive se utilizó como un gas de guerra. O sea, cuando apareció el freón, era la panacea. O sea, todo el mundo dijo, menos mal, apareció este compuesto, que no es peligroso, que reemplaza al amoníaco. Entonces se empezó a usar masivamente. Es más, se lo utilizaba como para extinguir incendios. Sí, exacto. O sea, también tiene la propiedad, precisamente por lo mismo que hace con el ozono. ¿Con máquinas grandes o los matafuegos tenían extintores? Hay extintores que ahora tienen otro producto similar a pero que no ataca la capa de ozono. Entonces, por la misma reacción, cuando vos tenés un incendio, hay un montón de compuestos intermedios que los halon los tomaban y cortaban esta combustión y apagaban el incendio. Entonces, esto hizo a que se usara masivamente. Cuando se detecta que hay un efecto adverso contra la capa de ozono, la cosa avanzó tan rápido por todo lo que se había usado que hubo que tomar medidas drásticas. Y eso lo entendieron, hablemos claramente, las grandes potencias y las grandes empresas que trabajaban con esto no tuvieron más remedio, a mi juicio. Por ahí, además, fue que tenían una conciencia ecológica importante. A mi juicio me parece que fue más
el susto que dejaron de fabricarse estos compuestos, en principio 12, como dice. Porque no eran los dueños de la patente de fabricación de los freones, esto. Después y se podían cambiaron las vender. patentes. El tema de patentes lo podemos tratar otro día. Fíjate vos que en la Argentina, la zona del litoral, la zona de Rosario, Santa Fe, los que les gusta la frutilla para ir a visitar ahí y comerlas directamente. Frutilla de coronda. Claro, Qué de coronda y rico. demás, usaban el bromuro de metilo. Bromuro de metilo, que también Ese es uno de los componentes que se desterró también, ¿no? Porque con eso limpiaban, digamos, los suelos y no tenían contaminación y las frutillas eran gordotas y grandotas. Pero claro, quedaba un remanente que, si bien era cubierto por un plástico, había emanaciones laterales, que eso iba a la atmósfera. Ascendían. Y además, hectáreas y hectáreas. Claro. No es que era digamos, en el fondo de tu casa. es una huerta familiar. No era una huerta. Bueno, vamos a seguir hablando hoy de la preservación de la capa de ozono y tenemos invitado especial al doctor Miguel Reventería. Los invitamos a una pausa y enseguida volvemos.